Durante décadas un misterio ha dormido bajo el suelo movedizo de Oak Island, atrayendo a soñadores escépticos, historiadores, ingenieros y cazadores de fortunas por igual. Incontables excavaciones. Incontables teorías. Millones de dólares invertidos en pozos, perforadoras y buzos. Cada temporada prometía respuestas y cada temporada solo entregaba fragmentos, monedas sin contexto, madera sin origen, túneles que conducían a más túneles. Las pistas afloraban una y otra vez, pero la verdad completa siempre se escabullía en el último momento, como si la propia isla supiera guardar sus secretos. Y entonces, sin previo aviso, todo cambió. No empezó con el sonido del metal golpeando el tesoro, ni con el dramático derrumbe de la tierra. Empezó con un informe de escáner, una serie de lecturas, una mujer tranquila estudiando números en una pantalla. Emma Culligan rara vez levanta la voz. No especula alocadamente ni persigue rumores. Habla con medidas, con patrones, con conjuntos de datos que se alinean o se niegan a alinearse. En un equipo a menudo alimentado por esperanzas y leyendas centenarias, ella es el ancla de la realidad. Pero ese día en particular, la realidad parecía más pesada que la leyenda. Cuando Emma revisó el último escáner subterráneo, su expresión cambió de una forma que el equipo nunca había visto antes. No era excitación, no era incredulidad, era concentración agudizada por algo más profundo, el reconocimiento de que los números que tenía delante no pertenecían a nada ordinario. Los que la conocían lo comprendieron de inmediato: esto era diferente. La señal enterrada bajo el suelo no se correspondía con el lecho rocoso natural. No era una simple cavidad, ni un hueco excavado por el agua. La lectura de la densidad fue entre 8 y 10 veces superior a la del material circundante. La profundidad se estimó entre 30 y 30 metros bajo la superficie. Y su tamaño, su enorme magnitud, hacía imposible descartarlo como una anomalía menor. Esto no era un cofre pequeño, no un túnel estrecho, no restos de un pozo olvidado. El escáner sugería algo masivo, estructurado, intencionado, y aquí es donde el suspense se apodera de nosotros. Nada de lo descubierto anteriormente en Oak Island coincide con estas lecturas. A lo largo de los años, el equipo ha descubierto pozos revestidos de madera, rastros de antiguos túneles de inundación, artefactos dispersos y fragmentos de metal. Pero este patrón, esta densidad, esta forma, no se parece a ninguno de ellos. Si la anomalía representa una estructura hecha por el hombre, los expertos estiman que su valor potencial podría acercarse a los 300 millones de dólares. Sin embargo, la cifra que se le asigne puede no ser lo más importante, porque puede que no solo sea oro. Si lo que hay debajo es una cámara acorazada, podría contener documentos, objetos capaces de desafiar las narrativas establecidas. Objetos que no solo brillan, sino que hablan. Y a veces lo que habla es mucho más perturbador que lo que brilla. Lo que más inquietó a los observadores no fueron solo los datos, sino la reacción. Desde el descubrimiento, el comportamiento del equipo ha cambiado sutilmente. Las cámaras ruedan con menos frecuencia. Las reuniones se celebran a puerta cerrada. Las conversaciones son más breves, más pausadas. Y cuando Rick Lagina calla, silencio de verdad, los que siguen la búsqueda entienden que el silencio tiene peso. En Oak Island, el entusiasmo no suele tardar en estallar. Un nuevo hallazgo da pie a celebraciones rápidas, planificaciones y animados debates. Pero esta vez, el aire se sentía pesado. La cautela sustituyó al entusiasmo. Hombres experimentados que se han enfrentado sin vacilar a derrumbamientos, inundaciones de pozos y escepticismo público, empezaron a elegir cuidadosamente sus palabras. Cuando los exploradores experimentados se callan, es señal de que el suelo que hay bajo ellos puede ser más frágil de lo que nadie había previsto. Si este escáner es exacto, las implicaciones son enormes. Avanzar sin cuidado podría desencadenar una inundación, un derrumbe estructural, un daño irreversible a pruebas que han sobrevivido durante siglos. Un error de cálculo podría borrar no solo un tesoro potencial, sino pruebas históricas irreemplazables. Por eso no hubo vítores el día en que Emma presentó sus hallazgos. Hubo reflexión, hubo preocupación, y hubo una pregunta que perduró mucho después de que terminara la reunión.
Estamos preparados para seguir estos datos a donde nos lleven. Para comprender la gravedad de este momento, hay que entender qué representa realmente un escáner del terreno. La tecnología puede parecer compleja. Radar de penetración en el terreno, cartografía de densidad, imágenes electromagnéticas, pero su propósito es sencillo, permite a los investigadores ver bajo la superficie sin perturbarla. En una isla famosa por sus pozos inestables y sus sistemas de inundación artificiales, excavar a ciegas no solo es caro sino peligroso. Estas máquinas envían ondas al interior de la Tierra. Cuando esas ondas chocan con algo sólido, rebotan de forma diferente en función de lo que golpean. El suelo refleja un patrón, la arena, otro la madera y la piedra, producen cada uno sus propias firmas. Midiendo cómo regresa la señal, los científicos pueden estimar la densidad, lo pesada, lo compacta, lo resistente que puede ser una estructura en comparación con el suelo circundante. Las formaciones naturales tienden a ser irregulares, desiguales, y su densidad varía gradualmente. En cambio, las estructuras creadas por el hombre suelen mostrar simetría, líneas rectas, grosor uniforme y límites claros. Cuando aparecen patrones tan organizados bajo una geología caótica, surge una poderosa posibilidad, la intención. Así que cuando Emma analizó la anomalía, no dijo simplemente, «hay algo ahí abajo». Dijo en esencia, «esto no pertenece a la naturaleza». La lectura de la densidad entre 8 y 10 veces superior a la del material circundante es lo que hace que este descubrimiento sea tan alarmante. El suelo normal de Oak Island está formado principalmente por tierra roca mixta y capas saturadas de agua. Estos materiales se encuentran dentro de unos rangos de densidad predecibles. Cuando una lectura se dispara de forma espectacular más allá de esos límites, sugiere algo fundamentalmente diferente. Esos niveles extremos de densidad suelen asociarse a metales pesados, estructuras reforzadas, gruesos muros de bóvedas o materiales compactados diseñados para soportar la presión. En un lugar moldeado por historias centenarias de tesoros ocultos y trampas maquinadas, ese tipo de lectura no parece aleatoria sino deliberada. Y quizás lo más inquietante de todo es que el equipo nunca había registrado una lectura de esta magnitud en Oak Island. Ni en pozos anteriores, ni en anomalías previamente identificadas. Este es un territorio nuevo, tanto en sentido literal como figurado. Emma Culligan no es un miembro más de la búsqueda, sino su espina dorsal científica. No persigue mitos, los prueba, los compara, los confirma. Ha habido momentos en temporadas pasadas en los que un destello en la Tierra encendió la expectación solo para que Emma explicara con calma que se trataba de una formación mineral natural. También ha habido ocasiones en las que otros no vieron nada en absoluto, y sus instrumentos revelaron en silencio túneles ocultos o firmas metálicas confirmadas más tarde mediante perforación. Su credibilidad se la ganó a base de precisión, no de optimismo. Por eso, cuando su voz transmitía a la vez seguridad y tensión durante esta presentación, todo el mundo comprendió que no se trataba de algo rutinario. No era otra señal ambigua. El día empezó como cualquier otro en la isla. La maquinaria zumbaba. Los trabajadores se movían con ritmo practicado. La rutina de la esperanza continuaba. Pero a medida que los gráficos y los números de Emma llenaban la pantalla, el ambiente cambiaba. El cambio no era dramático, era sutil. Las conversaciones se apagaban. Los hombros se ponían rígidos. Los ojos se entrecerraban. Nadie se rió. Nadie aplaudió. Cuando Marty Lagina rompió por fin el silencio, su pregunta fue directa y sobria. ¿Y si nos equivocamos? No se trataba de un descarte, sino de cautela. Los ingenieros discutieron el riesgo estructural. Los historiadores sopesaron las posibles implicaciones. Cada escenario se examinó desde múltiples ángulos. Porque si la exploración es correcta, cada paso adelante debe ser preciso. Hay una diferencia entre perseguir un tesoro y enfrentarse a algo que podría reescribir el entendimiento. Uno promete riqueza, el otro exige responsabilidad. Lo que yace bajo Oak Island, a una profundidad de entre 30 y 30 metros, podría no ser más que una extraordinaria concentración de material. Podría ser una cámara acorazada llena de oro. O podría ser algo mucho más perturbador: documentos, artefactos, pruebas
que complican las cronologías aceptadas. Por ahora permanece intacta, suspendida en la incertidumbre. Una presencia subterránea que aún no ha revelado su rostro. Y esa incertidumbre es lo que hace que este momento sea tan poderoso. Porque a veces el mayor peso no es el metal en sí, sino la posibilidad de lo que representa. Se han encontrado túneles, estructuras de madera, piedras, pero con una densidad 8 veces superior. Esto es completamente anormal. Significa que debajo hay algo muy pesado o muy apretado. Y esto es lo que crea miedo. Porque si realmente es una cámara acorazada sellada, eso conlleva riesgos. Presión, inundación, derrumbe. Y si es oro, su cantidad podría ser tan alta que la valoración podría saltar directamente a los cientos de millones. Por eso la lectura de Emma crea más tensión que excitación. La alta densidad en Oak Island, no encina, solo significa tesoro. Significa peligro, responsabilidad y una verdad que de revelarse podría cambiarlo todo. Y quizá por eso nadie estaba dispuesto a avanzar rápidamente tras esta exploración, profundidad y tamaño. Aquí es donde radica la verdadera sorpresa. Profundidades de 90-110 pies no son comunes en Oak Island. Excavar a tales profundidades supone un riesgo inherente. La presión del agua es elevada. El terreno puede ser inestable y un pequeño error podría provocar el derrumbe de todo el yacimiento. Por eso la mayoría de los descubrimientos de Oak Island se han producido por encima de este nivel o se han realizado con acceso limitado. Ahora bien, el choque no es solo de profundidad, sino también de tamaño. La estructura que se ve en el escáner de Emma no es pequeña ni estrecha. Su extensión es tan vasta que resulta difícil llamarla túnel o cavidad al azar. Los expertos creen que una estructura tan grande no se habría construido sin un propósito importante. Esto significa que quien la construyó disponía de los recursos, la planificación y el tiempo necesarios. Si echamos un vistazo a la historia, las estructuras subterráneas de esta profundidad y tamaño solían construirse con fines muy concretos. En el antiguo Egipto, cámaras funerarias, bóvedas ocultas en Europa y en algunos lugares almacenes secretos de órdenes religiosas. Estas estructuras siempre se mantenían alejadas de la superficie para que nadie pudiera acceder a ellas fácilmente. El patrón de Oak Island también parece ser similar. Por eso los expertos no lo consideran solo un descubrimiento. La profundidad y el tamaño juntos indican que debajo puede esconderse algo muy grande, muy antiguo y muy valioso. Y quizás sea aquí donde la historia de Oak Island esté a punto de cambiar por completo. Es solo oro. Cuando se menciona Oak Island, la mayoría de la gente piensa solo en oro. Pero después de este descubrimiento, el pensamiento de los expertos ha cambiado un poco. La alta densidad, el gran tamaño y tal profundidad, todo esto no apunta solo al oro. Muchos expertos creen que si solo fuera oro, la estructura no sería tan compleja. La primera teoría es sin duda el oro. Las leyendas de Oak Island siempre han hablado de un enorme tesoro. Si esta cámara acorazada está realmente llena de oro, su valor podría alcanzar cientos de millones. Pero la pregunta es, ¿construiría alguien un lugar tan profundo y seguro solo para el oro? Algunos expertos creen que aquí puede esconderse algo más. La segunda teoría se refiere a artefactos religiosos. Ha habido casos en la historia en los que se escondían objetos sagrados en tiempos de guerra o peligro. Reliquias sagradas. Símbolos antiguos u objetos religiosos se mantenían alejados del público. El sistema de secreto y protección de Oak Island refuerza aún más esta teoría. La tercera posibilidad son los documentos antiguos. Documentos que podrían cambiar la historia. Mapas, acuerdos o registros relacionados con un grupo poderoso. Y si se encontrara algo así, su valor sería mayor que el del oro. Porque el conocimiento es siempre lo más preciado. Y la última teoría se refiere a los secretos políticos. Algunos expertos creen que lo que se ocultaba en Oak Island puede estar relacionado no solo con la riqueza, sino con el poder. Si se revelaran estos secretos, se pondrían en tela de juicio los relatos de muchos países de la historia. Quizá por eso los expertos siguen evitando utilizar la palabra tesoro, porque lo que hay debajo puede que no sea solo un tesoro. ¿De dónde ha salido la cifra de los 300 millones de dólares?
Cuando la gente oye la cifra de los 300 millones de dólares, muchos piensan que es solo una estimación o una exageración. Pero en realidad, esta cifra no se acaba de inventar. La valoración siempre depende de algunos factores básicos: volumen, densidad, pureza y valor de mercado actual. El tamaño y la densidad revelados en el escáner de EMMA han llevado a los expertos a creer que el material que hay debajo es muy pesado y sólido. En primer lugar está el volumen. Según los datos del escáner, la extensión de la estructura es bastante grande, lo que significa que si se trata efectivamente de una cámara acorazada de oro o metal, la cantidad de material en su interior podría ser muy elevada. Ahora bien, si hablamos de oro, el precio de este metal es sistemáticamente alto en el mercado actual. Incluso una pequeña cantidad de oro de gran pureza puede alcanzar precios millonarios. Y aquí hablamos de toneladas. Otro factor importante es la pureza. Las teorías de Oak Island siempre apuntan a que si hay un tesoro, puede que no sea oro refinado, sino oro en bruto de gran pureza. El oro de gran pureza se cotiza aún más alto. Los expertos estiman en cálculos aproximados que si tanto el volumen como la pureza son altos, el valor del oro por sí solo podría alcanzar los 200 a 300 millones de dólares. Y la historia no acaba ahí. Si junto con el oro se encuentran también documentos antiguos, objetos religiosos u objetos históricos raros, calcular su valor resulta casi imposible. Algunos objetos no se valoran por el dinero, sino por su importancia. En estos casos, la valoración puede dispararse hasta los cientos de millones. Por esta razón, 300 millones de dólares se considera una estimación mínima, no máxima. El significado del silencio de Rick Lagina. Rick Lagina es considerado el corazón de Oak Island, un hombre que normalmente no puede ocultar sus emociones. Cuando está excitado, habla abiertamente. Cuando tiene dudas, hace preguntas. Pero cuando Rick se queda completamente callado, entiende que el asunto es muy serio. Después de este descubrimiento, el lenguaje corporal de Rick era claramente diferente. Hablaba menos, hacía largas pausas y revisaba repetidamente los datos. Este no era el Rick que comparte fácilmente teorías. Se trataba de un Rick que tal vez intentaba comprender el nivel de descubrimiento al que se enfrentaba. Esto ha ocurrido muchas veces en temporadas anteriores. Cuando se descubrió la estructura de madera o cuando surgió la señal del túnel de inundación, Rick permaneció inicialmente en silencio. Solo entonces esos momentos se convirtieron en grandes revelaciones. Su silencio a menudo sugiere un sentido de responsabilidad más que de excitación. Rick sabe que cada palabra en Oak Island tiene peso. Una declaración equivocada puede desatar el pánico en los medios de comunicación. Por eso, cuando hace una pausa antes de hablar, significa que los datos aún se están digiriendo. Y quizá por eso su silencio se convierte en la mayor señal para los telespectadores, que lo que está por venir no será poca cosa. El silencio de Rick nunca ha sido aleatorio. En la historia de Oak Island, cada vez ha surgido algo que ha dado un nuevo giro a la historia. Y esta vez también su silencio indica que estamos a las puertas de una gran verdad. Cámaras, reuniones y un cambio de ambiente. Si hay algo que se ha notado sobre todo en Oak Island, es el repentino cambio de ambiente. Mientras que las cámaras solían estar activas durante los descubrimientos y las discusiones se celebraban abiertamente, ahora la escena parece completamente diferente. El tiempo de cámara disminuyó notablemente tras la exploración de EMMA. Hubo varios momentos en los que normalmente se habría podido filmar, pero esta vez la pantalla se cortó. El aumento de las reuniones privadas tampoco parece una coincidencia. En repetidas ocasiones se vio a Rick Marty y los expertos del núcleo hablando lejos de las cámaras. Esto ocurre en un lugar como Oak Island cuando las discusiones no son solo técnicas, sino legales y delicadas. Cuando no se trata solo de excavar, sino de consecuencias, cada palabra se elige cuidadosamente. La pregunta es, ¿hay algo que no se muestra al público? Los espectadores solo ven lo que sale en el programa, pero no todos los descubrimientos encajan en el formato del programa. Algunas cosas las deciden primero los expertos, los abogados y las autoridades. Por eso el ambiente se ha vuelto más cauto que excitado. El cambio de ambiente en Oak Island envía una señal silenciosa.
Cuando hay menos cámaras y más reuniones, hay que entender que ya no se trata solo de entretenimiento. Este descubrimiento ha traspasado ya los límites de la realidad y la responsabilidad. ¿Qué se ha suprimido antes en Oak Island? No es la primera vez que un descubrimiento en Oak Island se deja incompleto. Ha habido numerosos incidentes en el pasado en los que se despertaron grandes esperanzas, pero el resultado final nunca llegó a revelarse del todo. A veces, la excavación se detuvo bruscamente, otras veces se selló el yacimiento y otras simplemente se dijo no podemos seguir adelante ahora mismo. Los problemas legales han sido una parte importante de la historia de Oak Island. Permisos, derechos sobre la tierra, leyes medioambientales. Todos estos factores surgen después de cada gran descubrimiento. A menudo el equipo está preparado, las máquinas están en su sitio, pero el papeleo y los permisos paralizan el trabajo. Los espectadores piensan que el equipo se ha echado atrás, pero en realidad la decisión no está en sus manos. Ha habido algunos retrasos para los que nunca se ha dado una explicación adecuada. Excusas meteorológicas repentinas, problemas técnicos o cuestiones presupuestarias. Pero muchos expertos creen que estas razones no son más que explicaciones superficiales. La verdadera razón suele ser la sensibilidad del descubrimiento. La historia demuestra que siempre que se encuentra algo más que oro en Oak Island, las cosas se complican. Entran en juego el control de la información, los límites legales y las presiones. Y vuelve a surgir la pregunta, ¿está la historia a punto de repetirse esta vez? Los espectadores están nerviosos porque el patrón les resulta familiar. Descubrimiento, excitación y luego silencio. Pero esta vez, la diferencia es que los datos son más fuertes que nunca. Si realmente se está suprimiendo algo, probablemente sea porque lo que hay debajo no es solo un tesoro, sino una verdad difícil de manejar. ¿Qué cambiará si sale a la luz? Si los datos de Emma resultan ser correctos y lo que se oculta bajo Oak Island sale realmente a la luz, su impacto no se limitará solo a esta isla. Tendrá un impacto directo en los libros de historia. La cronología de la colonización de Norteamérica, la presencia europea temprana y muchas teorías aceptadas podrían ser cuestionadas. Cosas que hasta ahora solo han sido historias podrían convertirse en hechos. Las teorías sobre los templarios, los europeos y las sociedades secretas son incómodas porque desafían la historia establecida. Si se demuestra que un grupo avanzado llegó aquí hace siglos y construyó una estructura tan enorme, surgirán muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo y con qué fin? No todos los países ni todas las instituciones están preparados para responder a estas preguntas. Este descubrimiento también puede resultar incómodo para algunos, porque la historia no es solo conocimiento, también es poder. Si se cambia la narrativa enseñada durante años, repercutirá en la educación, la política y la cultura. Quizá por eso cada descubrimiento importante en Oak Island no solo provoca emoción, sino también tensión. El mayor riesgo, el siguiente paso. Cuanto mayor sea el descubrimiento, más peligroso será el siguiente paso. Abrir la cámara acorazada no es solo una decisión técnica, es un riesgo. El suelo de Oak Island ya es frágil. El agua está presente en todas las capas. El más mínimo error y toda la zona podría inundarse. El riesgo de derrumbe también es importante. Si las estructuras subterráneas se alteran repentinamente, el suelo de encima también podría derrumbarse. Esto no solo podría dañar la maquinaria y los equipos, sino también poner en peligro vidas humanas. Por eso se elaboran múltiples planes de seguridad antes de cada movimiento. El mayor temor es que se dañen las pruebas. Si la cámara acorazada se abre sin la preparación adecuada, los documentos, artefactos o estructuras de madera de su interior podrían quedar destruidos para siempre. Algunas cosas no se pueden recuperar. Un taladro equivocado y la historia podría perderse para siempre. La decisión más difícil del equipo. Ahora el equipo se encuentra en una encrucijada en la que no hay respuestas fáciles. Avanzar significa asumir riesgos. Detenerse significa evitar la verdad. Este conflicto entre seguridad y verdad es la mayor prueba de Oak Island. Todos los miembros saben que una decisión equivocada puede dar al traste con años de duro trabajo.
La presión emocional también es inmensa. Por un lado está la emoción del descubrimiento y por otro la carga de la responsabilidad. Rick y Marty no son solo cazadores de tesoros, también son guardianes de la historia. Tienen que decidir si la curiosidad es más importante que la protección. El conflicto moral también está claro. Si revelar la verdad puede causar daño, es correcto. Y si se suprime la verdad, también es incorrecto. Aquí es donde la historia de Oak Island adquiere su mayor profundidad. Es el momento en que la decisión no es solo del equipo, sino de la historia, y tal vez por eso, todos quieren hacer una pausa y tomar aliento antes de dar el siguiente paso. ¿Es esto solo el principio? La teoría más aterradora y emocionante sobre Oak Island es que lo que se ha revelado hasta ahora podría no ser toda la historia, sino solo la primera capa. Los expertos creen que la estructura revelada en el escáner de Emma podría ser la capa superior. Es decir, lo que vemos podría ser simplemente la entrada o la cubierta de un sistema mayor. En la historia, las bóvedas subterráneas han sido a menudo de varios niveles, una capa sólida en la parte superior seguida de cámaras más seguras en la parte inferior. Si este es el caso de la Isla del Roble, puede que bajo ella exista una red aún mayor y más antigua. Túneles, cámaras y pasadizos ocultos. No solo en un lugar, sino extendidos bajo toda la isla. Esta teoría también es sólida porque ya se han detectado señales extrañas a distintas profundidades en Oak Island. A veces de madera, a veces de piedra, a veces de metal. No parecen ser aleatorias. Parecen ser un sistema planificado construido paso a paso. Y si es así, entonces lo que se ha descubierto hasta ahora puede ser solo el camino hacia la auténtica verdad. Por eso los expertos afirman repetidamente que la verdadera verdad de Oak Island se encuentra a mayor profundidad. Cuanto más profundicemos, más preguntas surgirán. Y quizá con cada respuesta surja un nuevo misterio. Gran final. Deja la pregunta y termina. Es mejor dejar esta historia aquí porque algunas preguntas deben quedar sin respuesta. El verdadero misterio de Oak Island se manifiesta allí donde existe incertidumbre. Si se revelara todo ahora, el suspense desaparecería. Por eso es importante dejar solo preguntas al final. Realmente la exploración de Emma apunta a una enorme bóveda. ¿Es solo oro? ¿O una verdad que cambiará la historia? Y la mayor pregunta, ¿está el equipo preparado para llegar a tal nivel que no será fácil volver? Una cosa está clara. Lo que hay debajo no es pequeño. Es algo que ha frenado a todos, durante años. Y quizás se acerque el momento en que Oak Island revele su mayor secreto. Así que recuerde, lo que hay debajo quizás sea la mayor verdad sobre Oak Island. Y ahora una última cosa, pero la más importante. Si no te suscribes, ahora te perderás el momento en que la historia cambie de verdad. Porque esto no es solo una historia. Esta es la verdad revelada, y el mundo no podrá ignorarla.